Un saludo para todos. Yo soy José San Román, profesor titular de Diagnóstico por Imágenes de la UBA, y he aceptado gustosamente la invitación de varios profesores de diversas universidades del país para formar un grupo de clases que podamos compartir con nuestros alumnos. A mí me toca hablar de diagnóstico por imágenes del tórax. Considero muy importante que en las diversas facultades se enseñe cuál es el mejor examen o el examen indicado por imágenes ante un problema clínico. Así como aprendemos a indicar los estudios de laboratorio o a recetar los medicamentos, también es importante que el futuro médico, sepa indicar los exámenes en una progresión adecuada de acuerdo al problema clínico. Existen numerosos métodos de diagnóstico por imágenes para el tórax. Algunos utilizan radiaciones ionizantes como los rayos X en la radiología o en la tomografía computada, los rayos gamma en la medicina nuclear, y otros no, como la ecografía con el ultrasonido, la resonancia magnética con el campo magnético y la radiofrecuencia. El primer método para evaluar el tórax sigue siendo el examen radiológico simple. Es económico, ampliamente disponible, utiliza una baja dosis de radiación, se puede hacer en la cama del enfermo, en quirófano, y en general sirve para resolver la mayoría de los problemas clínicos comunes. La gran dificultad de la radiología consiste en que tiene dos limitaciones. Una es la superposición de imágenes y la otra es la escasa discriminación de densidades. O sea, uno puede distinguir aire, calcio, grasa y tejidos líquidos sólidos, ¿no es cierto? Y no mucho más. Por eso ha sido ampliamente superada por la tomografía computada, pero como método inicial panorámico del tórax sigue siendo el primer examen. La ecografía es un gran método, es ampliamente disponible, se puede hacerlo en la cama del enfermo, además no irradia, pero tiene una limitante de que el ultrasonido no es bien conducido por el aire y el calcio, es bien conducido por el líquido, entonces por eso es fantástico para un derrame pleural. Pero no es bien conducido por el aire y el calcio, aunque en los últimos años se han desarrollado tecnologías y transductores que permiten ver una neumonía o una masa si está en contacto con el espacio intercostal. Pero como método para evaluar panorámicamente del tórax no es adecuado. La tomografía computada es el método de referencia, el gold estándar, el patrón oro para evaluar el tórax, porque permite ver en gran detalle el pulmón, el intersticio, nodulillos, etcétera, bronquiectasias. Además permite estudiar el mediastino y las paredes torácicas, así que digamos es un examen que abarca todo el tórax, y principalmente el pulmón, que es el órgano blanco más importante a estudiar. Por eso es el método de referencia. En general el neumonólogo va a pasar de la radiología a la tomografía computada. La angiografía por cateterismo ha sido una práctica reemplazada por métodos menos invasivos como el ecodoppler, la angio-TC o la angioresonancia, pero sí sigue siendo un método muy válido para guiar tratamiento, embolizaciones, angioplastias, etcétera. La resonancia magnética no es apropiada para el pulmón, se basa sobre todo en el hidrógeno que está en el agua y la grasa, y por eso es tan útil para evaluar el cerebro, la columna, las articulaciones, pero no tanto el pulmón. Si hay una lesión muy grosera se va a ver, si es algo pequeño no, y por lo tanto no reemplaza la tomografía computada para evaluar el parénquima pulmonar. El intervencionismo guiado por imágenes en general se realiza para hacer biopsias mediante TC, por ejemplo ahí se ve una aguja entrando en un nódulo pulmonar. Si se desea obtener material de un derrame pleural o de una masa periférica, puede a veces recurrirse a la ecografía, y también se utiliza con fines terapéuticos, por ejemplo la tomografía para guiar la colocación de un drenaje de un neumotórax, o la ecografía para un drenaje de un derrame. La medicina nuclear ha ido perdiendo terreno y la ventilación-perfusión tradicional para evaluar embolia pulmonar ha sido reemplazada por la angio-TC. Así que es un método que está en retroceso en el tórax. Sí sigue siendo útil para evaluar las metástasis óseas o para la tiroides, etcétera. El examen PET-TC está ocupando cada vez más un lugar importante en oncología. Se basa en el uso de radiofármacos para mostrar las zonas calientes o activas, metabólicamente activas en el cuerpo, fusionado con tomografía computadora que aporta el detalle anatómico. Y ya vamos a ver sus indicaciones. Respecto de la anatomía del tórax, yo
asumo que ustedes la recuerdan. Vamos a solamente marcar algunas cosas prácticas. Los cilios pulmonares no se encuentran a la misma altura. Es normal que el hilo izquierdo esté más alto que el derecho por el corazón. Los diafragmas tampoco suelen estar a la misma altura. Lo normal es que lo habitual es que el diafragma derecho sea más alto que el izquierdo en la mayoría de la población, pero pueden estar a la misma altura o incluso el izquierdo más alto que el derecho si hay una distensión del estómago o del colon. Eh, las arterias pulmonares y las venas pulmonares son más grandes en los lóbulos inferiores y más pequeñas en los lóbulos superiores con el paciente de pie o sentado, que es como se hace la radiografía simple habitualmente en paciente ambulatorio. Esto se debe a que la circulación depende de la ley de la gravedad. Si el paciente está acostado en la cama, la distribución va a ser similar en las bases y en los vértices, y esto es normal también. También es importante recordar las superposiciones que no nos deben confundir de las clavículas, costillas, escápulas, mamas, etcétera. En el pulmón derecho mencionamos los lóbulos superior, medio e inferior, y en el izquierdo el superior e inferior. La língula forma parte del lóbulo superior, reemplaza al medio, y solo hay una cisura en el lado izquierdo que es la oblicua, mientras que en el lado derecho está la cisura oblicua y la horizontal. Pero ¿cuál es la distribución verdadera topográfica de los lóbulos en el tórax? En realidad el lóbulo superior debería ser llamado antero superior, porque forma gran parte de la pared torácica anterior. Y el lóbulo inferior tal vez debería ser llamado posterior inferior, porque ocupa casi toda la pared posterior y la zona diafragmática. Esto es muy importante porque cuando uno realiza cortes transversales en tomografía computada, como se ve allí en las figuras D, F y G, uno puede confundirse y digamos ver un nódulo en el segmento apical del lóbulo inferior y creer que está en el lóbulo superior, porque a cierta altura coexisten. Entonces, digamos, visto en una radiografía de frente o una tomografía de frente, puede uno confundirse. Por eso es muy importante tener clara la proyección real de los lóbulos y las cisuras. Para evaluar el tórax en tomografía computada podemos utilizar diversas ventanas que permiten ver mejor el pulmón, los tejidos blandos, el mediastino o las patologías óseas. Antes de seguir avanzando, recordemos que por convención siempre mi izquierda es la derecha del paciente y viceversa. O sea, uno siempre ve al paciente como de frente o de los pies, igual que en radiología. Así que eso es una convención que tenemos que respetar. En la ventana pulmonar ustedes ven que uno puede observar con detalle los vasos pulmonares, sus ramificaciones, los bronquios, etcétera, aunque pierde definición de los tejidos blandos y óseos, pero digamos, sacrifica eso para poder ver mejor el parénquima pulmonar. Si utiliza una ventana mediastina de tejidos blandos, pierde el detalle del pulmón, sacrifica eso, pero logra ver muy bien el corazón, los vasos del mediastino, los tejidos blandos, y ese es el objetivo. Y si utiliza una ventana ósea, puede evaluar mejor el esqueleto y aunque vea peor el pulmón y los tejidos blandos, va a identificar mejor una metástasis osteolítica o osteocondensante o una fractura, por ejemplo. Tenemos que hacer un breve repaso de la anatomía del mediastino que a veces les cuesta y digamos vamos a hacerlo de manera sencilla. Vamos a partir de la imagen D. La referencia fácil a encontrar siempre es el callado aórtico, que digamos es fácilmente reconocible. A partir del callado aórtico vamos a tener cosas que están por encima del callado aórtico. Hay tres vasos allí en la figura C. De atrás adelante van a ser la subclavia izquierda, la carótida izquierda y el tronco brachiocefálico derecho. Así que es fácil, están en fila y enseguida del callado aórtico. Y del lado digamos a la derecha vamos a encontrar la vena cava a la altura del callado aórtico y por encima los troncos venosos brachiocefálicos derecho e izquierdo que se juntan para formar la vena cava. Los troncos venosos van a ser anteriores a los elementos arteriales. Por detrás se ve la tráquea con aire y por detrás de la tráquea en amarillo se identifica al esófago. Es decir que ya tenemos dos cortes de referencia, a nivel del callado y por encima del callado. Por debajo del callado, ya uno puede reconocer en la figura E la aorta ascendente con el número 16 y la aorta descendente con el 17, y aparece un elemento muy importante que es la arteria pulmonar,
que tiene esa forma de T o de Y invertida, donde con el número 18 se marca el tronco de la pulmonar y después está la rama derecha y la rama izquierda que van dividiéndose junto con la bifurcación bronquial. Así que, digamos, ya tenemos tres niveles: por encima del callado aórtico, el callado aórtico y el nivel correspondiente a la arteria pulmonar. Y por debajo de la arteria pulmonar ya empezaremos a ver la imagen correspondiente al corazón, que va a ser más fácilmente reconocible. Veamos ahora un ejemplo de elementos del mediastino. Aprovechemos lo que aprendimos. En este caso vamos a hacerlo con contraste endovenoso, que permite ver las arterias y venas que están teñidas con el contraste, son hiperdensas, blancas, y son fácilmente reconocibles. Hagamos el ejercicio de buscar el callado aórtico, las tres ramas, subclavia, carótida y tronco nominado, la vena cava, la arteria pulmonar, etcétera, y nos ubicamos allí. Este mediastino, ¿qué les parece? ¿Normal o patológico? Los dejo un segundo mirándolo. ¿Sobra algo? ¿Falta algo? Bueno, la respuesta es que sobran varias cosas. Sobran varias imágenes redondeadas, hipodensas, son, digamos, se tiñen menos que los elementos vasculares, y que se ubican en el espacio paratraqueal derecho, paratraqueal izquierdo, en el ilio pulmonar derecho, en el grupo subcarinal, comprimen a la vena cava, etcétera, y corresponden a múltiples adenopatías. Si uno conoce la anatomía normal, le es fácil reconocer lo que sobra o lo que falta, en este caso a múltiples adenopatías. Con la flecha amarilla se ve en el mediastino anterior la imagen triangular o en V corta invertida típica del timo. También es muy importante siempre en imagen reconocer las falsas imágenes para no caer en trampas. Vamos a empezar por las falsas opacidades. Un paciente que se ve allí con la flecha amarilla, un paciente muy musculoso o con una mama muy densa o una escápula superpuesta pueden causar una falsa opacidad y digamos no hay una lesión pulmonar verdadera. Vamos ahora a la flecha roja, que marca la imagen de un pseudonódulo y corresponde al pezón. Como se ve en la imagen de abajo, puede verse incluso uno o los dos pezones en algunos pacientes, o también imágenes que simulan un nódulo como una arteria o vena vista de frente o un botón, etcétera. Entonces, falsos nódulos. Imágenes calcificadas que pueden confundir: las calcificaciones de los cartílagos costales. Las primeras costillas suelen estar calcificadas precozmente y luego con los años se van calcificando el resto de las costillas, y eso no debe confundirnos con patología. También es importante reconocer las imágenes lineales: el pliegue cutáneo supraclavicular, el repliegue axilar, el repliegue mamario. Son líneas normales que no deben ser confundidas con líneas de neumotórax u otras patologías. Entonces, ante una duda de una imagen real o falsa en la RX de frente, recurrir al perfil, y si no es suficiente, recurrir a una marcación externa o a la tomografía computada. Vamos ahora a pasar a otro concepto, que es el de las zonas ocultas de la placa de tórax. Por eso empezamos poniendo allí: ¿hay neumonía dónde? Los invito a mirar el primer paciente arriba a la izquierda y les pregunto si se ve en la placa de frente alguna neumonía. La respuesta es no, no se ve. Pero si miramos el perfil, vemos que hay una opacidad, que se proyecta sobre las últimas vértebras, que deberían ser más oscuras que las de arriba, y que no se ve en el frente porque está oculta por detrás del corazón, del ventrículo izquierdo, y por detrás del diafragma. Zona oculta de la placa de tórax. ¿Cuáles son las zonas ocultas? Por detrás de los diafragmas, por detrás del corazón, por detrás de los cilios, por detrás de las clavículas. Son las zonas ocultas en la RX de frente. El perfil ayuda, como siempre, y es muy importante aprovecharlo. En el siguiente paciente, ya es más evidente que se ve una neumonía, en este caso en el lóbulo inferior derecho, que se ve en el perfil, pero también se ve en el frente porque está del lado derecho, está por encima del diafragma, no está tapada por el ventrículo izquierdo, y entonces se hace evidente. Y en el último paciente, de la derecha, se ve que hay una zona de neumonía marcada con la flecha verde, que se proyecta en el lóbulo superior sobre la región axilar, parcialmente superpuesto a la escápula, pero evidentemente el perfil ayuda a identificar que es un bloque neumónico por encima de la cisura oblicua o mayor.
Hemos reiterado que el método de referencia es la tomografía computada. Hoy en día todos los tomógrafos son de tipo helicoidal o espiralados, es decir, que no hacen más corte a corte, sino que hacen un barrido mientras el paciente se desliza por la camilla. Y también utilizan múltiples detectores, no uno solo, pueden ser 16, 64 o más detectores, y con eso se logra adquirir un volumen. Ese volumen de información puede ser manipulado a través de programas de computadora para verlo en distintos planos, de frente, de perfil, etcétera. Ya no es solo el corte transversal de la tomografía computada. Además es posible hacer cortes comunes de grosor habitual o cortes muy finos llamados de alta resolución, de 1 o 2 milímetros. Es la llamada TC de alta resolución. Y también incluso hoy en día existe un tipo de tomografía especial llamada de doble energía o espectral que puede utilizar diversas dosis de radiación. Pero, digamos, dejando de lado los detalles técnicos, la tomografía computada evidentemente ha avanzado mucho y ya no solo permite ver los cortes transversales del tórax. Si uno tiene un volumen y lo puede trabajar con una computadora, de manera similar que un juego de computación, puede hacer un viaje a través del bronquio, a través de la tráquea y hacer una endoscopía virtual, como se ve en las figuras de abajo, donde se ve la carina y una masa en el bronquio fuente derecho marcada con una flecha roja. Si la miramos en el corte transversal, es evidente la masa, ¿no es cierto?, produciendo una estenosis de la luz. Y si uno lo mira en la reconstrucción de frente, donde se ve la tráquea y ambos bronquios, es una masa evidente. La buscamos así a propósito para que sea más didáctica, pero también puede reconocer lesiones más pequeñas. Por supuesto que la endoscopía virtual no reemplaza la endoscopía tradicional, que permite ver el color de la mucosa, obtener muestras para cultivo, para biopsia, etcétera. Pero cuando hay una obstrucción completa y el endoscopio no puede pasar o hay alguna contraindicación, puede ser un método alternativo. También, si uno puede realizar reconstrucciones en diversos planos digamos, aprovechar el bolo de contraste en distintos momentos, puede evaluar mejor los vasos. En este caso estamos mostrando en el lado izquierdo una aorta sinuosa con un flap de disección de un aneurisma disecado, donde se ve allí con mayor densidad, más blanco el contraste en la luz verdadera y con poca tinción la luz falsa o trombosada de este aneurisma disecante de la aorta torácica y abdominal. Como hemos visto, hay un gran avance de la angio-TC que además permite tomar el contraste en el momento justo en que está pasando por el corazón o por la vena cava o por la aorta o por la pulmonar. Y entonces ese timing del examen hace que uno pueda ver la imagen densa, blanca del iodo dentro de la arteria pulmonar y detectar si existen trombos. O sea, hoy en día la angio-TC pulmonar es el método de referencia para evaluar el tromboembolismo pulmonar. Los trombos se ven como defectos de relleno, como se ven allí con las flechas amarillas, dentro de la luz de los vasos. Así se llama signo del molde, digamos, u otros signos que indican que está ocupada la luz total o parcialmente. Los trombos agudos son más grandes, los trombos crónicos son más pequeños y más pegados a la pared. Dejando de lado esto que está claro como método de referencia, la radiografía simple de tórax tiene un rol muy limitado. Una placa simple normal no descarta embolia pulmonar, eso es importante, y si hay signos, suelen ser signos indirectos como un derrame pleural o una opacidad, y salvo que haya un infarto evidente, digamos, no suele ser claro. El diagnóstico se basa en la clínica, una historia previa, es un paciente que tiene que ha estado mucho tiempo en cama, que tiene un territorio vascular en los miembros inferiores peligroso para trombosarse, etcétera. En el dímero D, por el laboratorio, y cada vez juega un rol menor la medicina nuclear, que es útil comparando ventilación-perfusión, pero no está tan disponible en la guardia y ni es tan rápida como la tomografía con la angio-TC pulmonar. También otra alternativa es que uno, si tiene un paciente sospechoso, puede realizar una Doppler de miembros inferiores en búsqueda del trombo principal, si no contara con tomografía. Entonces, con la clínica y la imagen del Doppler positivo, uno puede suponer que sí, que está cursando una embolia pulmonar. Pero el método de referencia, el gold standard, como dijimos, es la angio-TC pulmonar. Uno de los patrones más comunes que tenemos que reconocer en el tórax es de las opacidades o infiltrados.
imágenes densas que ocupan el espacio aéreo, o también llamado espacio alveolar o acinar. ¿Cierto? Hay dos espacios en el tórax, el espacio alveolar y el espacio intersticial, después nos referiremos al segundo, pero ahora estamos hablando del espacio aéreo alveolar o acinar. Cualquier cosa que ocupe el alvéolo o el acino, sea líquido como por ejemplo edema, sangre, o sean células por ejemplo en la neumonía o en un tumor, etcétera, van a producir una opacidad. Esa opacidad puede ser muy densa, y si entonces se llama consolidación o condensación, y digamos se ve allí en la figura A con la imagen de broncograma aéreo con la flecha amarilla, y la condensación es tan densa porque es un tejido por ejemplo con muchas células o con un contenido, un exudado con mucha proteína, etcétera, que borra los vasos. Esa es una condensación o consolidación. A diferencia de la opacidad en vidrio esmerilado, que es la de abajo, donde es más tenue, porque corresponde a un trasudado, a edema, por ejemplo, y entonces tiene menor densidad, y eso permite ver los vasos. O sea que si yo veo broncograma aéreo y no veo los vasos, hablo de condensación o consolidación. Si veo broncograma aéreo y opacidad, pero esta es suave y deja ver los vasos, hablo de opacidad en vidrio esmerilado. ¿Cuáles son las causas de estas opacidades? Hay múltiples, así que digamos la lista sería muy larga. Solo vamos a nombrar algunas de las más comunes para no abrumarlos y que por lo menos recordemos las que son las que uno puede ver en la práctica, ¿no? Los distintos tipos de neumonía o neumonitis, las hemorragias alveolares, el trauma y el hematoma pulmonar, la aspiración, el infarto pulmonar, los linfomas y carcinomas pulmonares, la tuberculosis, etcétera, son todas enfermedades que pueden expresarse en algún momento de su evolución con opacidades o infiltrados. Cuando hablamos de ocupación del espacio aéreo alveolar o acinar, cuando este es prolijo, localizado, segmentario, se utiliza más que nada la palabra condensación o consolidación. Ustedes recuerdan que cuando uno estudiaba neumonía en anatomía patológica, demostraban un pulmón que parecía un hígado, se decía que estaba hepatizado porque estaba como sólido, ¿no es cierto? Era una zona densa, consolidada, ¿no? Y cuando lo veía en el microscopio estaban los alvéolos llenos de células, ¿no es cierto? De eritrocitos, neutrófilos, etcétera. Bueno, esa imagen de la anatomía patológica trasládenla a la radiología o la tomografía y corresponde a la condensación o consolidación. En el paciente de arriba a la derecha se ve una neumonía clásica consolidativa en el lóbulo medio de ese lado. Es una opacidad densa, homogénea, de límites netos, que tiene broncograma aéreo y que en este caso tiene signo de la silueta. El signo de la silueta depende de su ubicación. Si la lesión es anterior y toca el corazón, va a borrar el contorno cardíaco. En este caso, lóbulo medio y aurícula derecha, se borra el límite entre ambas. Indica que está adelante la lesión. Si, como del paciente de abajo, la lesión es posterior, es una neumonía posterior, no toca el ventrículo izquierdo, no lo borra, o sea que digamos el signo de la silueta depende de la ubicación de la consolidación. También se puede ver si una silueta en tumores o en derrames, o sea depende, digamos en esencia es cuando dos opacidades de densidad similar se tocan, sea neumonía, tumor o lo que fuera, con el corazón, por ejemplo, o el diafragma, se borra el límite entre ambas. Esa es la esencia del signo. Otro signo importante es el signo del broncograma aéreo. El aire siempre está en los bronquios, lo que pasa es que no lo vemos porque digamos vemos está el aire en el pulmón y entonces no hay contraste, pero cuando se opacifica el espacio aéreo, el alvéolo, el acino, el aire que queda dentro de los bronquios se hace visible. En eso consiste el signo de la silueta. El que está enfermo es el pulmón, no el bronquio, ¿no es cierto? La enfermedad indica enfermedad del espacio aéreo. No siempre el patrón es tan prolijo, segmentario o lobar. En muchos casos hay opacidades o infiltrados múltiples en parches, solemos decir, ¿no es cierto? Unilaterales o bilaterales, con tendencia a la confluencia, densos, pueden tener también broncograma aéreo, y ese patrón en parche, multifocal, etcétera, es muy típico de la bronconeumonía. Allí vemos en la radiografía de tórax, marcada con flecha celeste, opacidades en parches con tendencia a la consolidación, a unirse, sobre todo en la base derecha y en la base izquierda. Si uno mira la tomografía computada de un paciente con una bronconeumonía, también reconoce este patrón en parches, que a veces es más denso, más tipo consolidación, otras es más vidrio esmerilado.
Otro signo que puede verse es el llamado árbol en brote, que está marcado allí con las flechas rojas, donde digamos de las ramas vasculares parecen brotar elementos que corresponden a digamos a la distribución canalicular, a la extensión canalicular endobronquial de la infección. Como dijimos, este patrón es muy típico de la bronconeumonía, pero no es exclusivo. También puede haber edema pulmonar digamos, que no sea del todo homogéneo, puede simular este patrón. También el síndrome de distrés respiratorio del adulto por aspiración masiva, inhalación de gases, por ejemplo, en un incendio, pancreatitis, etcétera. Diversos tipos de hemorragias pulmonares, embolias, pueden producir este patrón multifocal, pero suele ser más típico de la bronconeumonía. Entonces hablamos de un patrón localizado, la neumonía con la consolidación o condensación, hablamos de un patrón multifocal en parches, y después digamos hay un tercer patrón de opacidad o de infiltrado, que es el infiltrado difuso, extenso, que afecta muchas áreas del pulmón como si fuera una inundación, ¿no es cierto? Allí vemos un paciente en una radiografía de tórax en cama, donde se ve que tiene un corazón grande, ¿no? Y además se ven opacidades iliofugales bilaterales que se extienden desde los cilios hasta la periferia, en vidrio esmerilado, con predominio central e inferior, muy típico del edema de la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Ese patrón difuso bilateral en vidrio esmerilado es muy típico del edema de la insuficiencia cardíaca, de ese trasudado que corresponde allí. Y si ustedes miran a la derecha, es muy interesante ver que antes del tratamiento hay opacidades marcadas con la flecha roja, que corresponden a la edema pulmonar. Inclusive también se ve que allí hay un bronquio con la pared gruesa, ¿no es cierto? En la imagen en caño de escopeta del bronquio y la arteria se ve el bronquio con la pared gruesa por edema. Y después del tratamiento, cuando se ponen cardiotónicos o diuréticos, miren cómo rápidamente desaparece el edema y digamos aparece nuevamente la imagen del aire pulmonar, ¿no? Son las llamadas neumonías que se curan con diuréticos o cardiotónicos, ¿no es cierto? El líquido rápidamente se instala y rápidamente se desinstala. Ante la epidemia actual de COVID-19, ¿no es cierto?, me pareció importante mostrar ejemplos para que ustedes los conozcan. Como ustedes ven, el general, el patrón tomográfico es opacidades múltiples, bilaterales, que llegan hasta la periferia del pulmón, con tendencia a la coalescencia, ¿no es cierto? Digamos, y ese es el patrón más típico de la enfermedad por el coronavirus, ¿no? Y en el examen radiológico es menos sensible, por supuesto, que la tomografía computada, pero también uno puede ver, digamos, entre la primera y la segunda radiografía un cierto progreso, digamos, de la opacidad en las bases de este paciente con infección por COVID. Dejando de lado el tema de las condensaciones o opacidades, pasamos ahora al otro espacio. Dejamos el espacio alveolar o aéreo y pasamos al espacio intersticial. El intersticio forma parte del pulmón, igual que el espacio aéreo. Hay un intersticio central o periliar y un intersticio periférico. Corresponde a toda la estructura de sostén, donde van las arterias, los bronquios, las venas, los linfáticos, etcétera. Normalmente el intersticio no es visible, en condiciones normales no es visible, y digamos la estructura que uno puede ver en la tomografía computada es el lóbulo secundario pulmonar, que es la menor unidad anatómica o funcional. Si ustedes recuerdan, está formado por un conjunto de acinos y formados a su vez por alvéolos, tiene una arteria y un bronquiolo central, y por las paredes o septos interlobulillares, que normalmente no se ven, circula una vénula y linfáticos, ¿no es cierto? Para que ese intersticio, esos septos, estas paredes que rodean al lobulillo secundario pulmonar sean visibles, hace falta que estén engrosadas, y pueden estar engrosadas por líquido, por ejemplo por edema, o por colágeno en el caso de la fibrosis, o por células en el caso de la esfaguistis carcinomatosa, etcétera. En un examen de tomografía computada normalmente uno no ve estos septos. Si los ve, son patológicos. En este caso estamos mostrando con la flecha celeste un lóbulo secundario pulmonar, la arteria central, el punto blanco central es la arteria centrilobulillar, pegada a ella hay un pequeño bronquiolo que apenas se ve, los alvéolos con contenido aéreo y esos septos o paredes que están engrosadas y que normalmente no deberían verse.
En el caso de la flecha naranja mostramos que hay una zona donde no hay engrosamiento septal de las paredes, pero sí hay una imagen en vidrio esmerilado, o sea, hay compromiso del espacio aéreo. Por eso que hoy en día se utiliza más que el nombre de enfermedad intersticial, el nombre de enfermedades difusas pulmonares, comprendiendo que digamos ambos espacios están uno al lado del otro y que es raro que una enfermedad que afecte un espacio no afecte al otro. Pero digamos este concepto sirve, digamos, sigue utilizándose por ser didáctico. ¿Qué causa engrosamiento o enfermedad de intersticio? Bueno, principalmente las neumonitis y su consecuencia la fibrosis pulmonar. El edema pulmonar inicialmente es intersticial, luego pasa al alvéolo. Las neumonitis por hipersensibilidad, las colagenopatías que también causan fibrosis, la tuberculosis, la linfangitis, etcétera, son todas enfermedades que pueden afectar al intersticio y afectar de manera difusa al pulmón. El patrón intersticial pulmonar tiene ese aspecto que se ve en la tomografía computada de abajo a la izquierda, que en forma de red, como si fuera una red o una tela de araña, se llama patrón reticular por eso, porque tiene esa forma de red, que no es más que ver múltiples septos interloculares que se comunican unos con otros formándose esos pentágonos, octógonos, etcétera. Ese es el engrosamiento del intersticio. Pero digamos, la enfermedad más común que produce esto, que es la neumonía intersticial usual o habitual, ¿no? Es que es una enfermedad que se considera hoy en día generalmente autoinmune. En realidad hay dos momentos de la enfermedad. Hay un primer momento que se llama fase húmeda, donde hay un patrón en vidrio esmerilado, como se ve en este paciente por detrás y a la izquierda de la aorta, hay un vidrio esmerilado, esa fase húmeda, esa fase es reversible con corticoides, y después hay un momento más crónico de fibrosis donde se ve el engrosamiento del intersticio, donde ya es más difícil retroceder. Y después hay digamos, si la enfermedad sigue su evolución sin tratamiento, se llega a la destrucción del pulmón con el patrón en panal de abeja o panalización, que se ve en la figura de abajo a la derecha, donde se ven cavidades pulmonares, dilataciones bronquiales, opacidades, engrosamientos, que ya eso es una lesión definitiva e irreversible cicatrizal del pulmón. Es un patrón avanzado de fibrosis pulmonar. Por supuesto que la tomografía computada con alta resolución es el método más sensible y específico para evaluar el intersticio pulmonar. Supera largamente la radiología y otros métodos. Hemos hablado ya varias veces de infecciones pulmonares en distintos momentos de esta charla y digamos entonces llega el momento de definir cuál es el rol de las imágenes de las infecciones pulmonares. Bueno, vamos a empezar por los no. Las imágenes no pueden identificar el agente etiológico, no pueden decir esto es neumococo, esto es estafilococo. Uno puede suponerlo por la epidemiología, la clínica y la imagen, pero no puede asegurarlo. Un mismo agente puede producir distintos cuadros radiológicos. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? La tuberculosis. La tuberculosis puede producir neumonía, sí, y bronconeumonía también, y derrame pleural también, adenopatías mediastinales, seguro, atelectasia también, o sea que un mismo agente, en este caso la tuberculosis, puede tener distintas caras radiológicas, ¿no? Distintos aspectos en las imágenes. Y además, como dice allí el último punto, un mismo cuadro radiológico puede ser producido por distintos agentes. O sea, una consolidación puede ser causada por diversas bacterias, por ejemplo, o un virus esmerilado por diversos virus, etcétera. Entonces, ¿cuál sería finalmente el rol de las imágenes si están limitadas? Bueno, es importante. Primero es confirmar la presencia de las lesiones pulmonares. Esto que oculta el clínico, ¿es cierto? Sí, hay una condensación, es cierto. La imagen la corrobora. Indicar la extensión, es una lesión lobar, segmentaria, bilateral. Detectar complicaciones. Hay derrame pleural, hay cavitación, ¿no es cierto? Controlar el tratamiento, lo hemos tratado, digamos, se limpió la condensación, mejoró clínicamente, mejoró también la imagen, había algo debajo de esa lesión, guiar biopsias o drenajes si fueran necesarios y, como dice allí, diferenciar otras enfermedades. Esto que estoy viendo es una neumonía o en realidad es un tumor, por ejemplo. O sea que hay un rol amplio de las imágenes en las infecciones pulmonares.
Dejando de lado el espacio alveolar y el espacio intersticial, las opacidades, el intersticio, etcétera, vamos a pasar a otros patrones radiológicos o síndromes radiológicos. Así como hay síndromes clínicos, hay síndromes radiológicos o patrones y digamos son útiles para conformar un conjunto de lesiones que sean más fácilmente recordables. Vamos a hablar de las cavidades pulmonares. Cuando hablamos de las cavidades pulmonares, semiológicamente tenemos que pensar, esta imagen es única o múltiple. Esta cavidad tiene un contenido líquido, aéreo o mixto, es de pared gruesa, de pared fina, etcétera. Si nos basamos en la pared, que es un dato muy importante, dentro de las paredes gruesas vamos a incluir a los abscesos, a los tumores cavitados, las metástasis que pueden estar necrosadas y algunas cavernas en fase aguda. Las cavernas pueden ser de pared gruesa o de pared fina. Las cavernas crónicas suelen ser de paredes finas, por eso la pusimos allí en el límite. Dentro de las lesiones de pared fina podemos incluir los quistes pulmonares, neumatoceles, las bullas de los enfisematosos, las bronquiectasias y otras. Allí estamos viendo a la derecha una cavidad pulmonar de pared gruesa con un nivel hidroaéreo que se ve tanto en el examen radiológico como tomográfico y que es compatible en un paciente con un proceso infeccioso en curso, compatible con un absceso pulmonar. Antes había una neumonía allí, ahora se ve como complicación un absceso, ¿no es cierto? Pero como dijimos, los diagnósticos diferenciales son, por ejemplo, un tumor cavitado, etcétera. Cavidad de pared gruesa. Si analizamos un ejemplo de cavidad de pared fina, podemos hablar de las bronquiectasias. Las bronquiectasias, ¿cómo se definen? Allí vamos a ver arriba a la derecha, donde está el círculo celeste, que normalmente el bronquio y la arteria van juntos y tienen un calibre semejante, ¿no? El bronquio se ve como una imagen en anillo negro, porque tiene aire en su interior, la arteria se ve como una imagen redondeada blanca, densa, porque tiene contenido hemático. Cuando el bronquio supera en un 20% el diámetro de la arteria acompañante, se habla de bronquiectasia. Es una dilatación irreversible de la pared bronquial, que en su gran mayoría asociadas a infecciones comunes o tuberculosis, etcétera, y algunas pocas congénitas. Aparece allí la imagen del anillo de sello o anillo de perla o el signo que corresponde el anillo a la bronquiectasia, al bronquio dilatado, y la perla o el anillo o el sello a la arteria acompañante. Y esas bronquiectasias pueden ser de mayor calibre o menor calibre, digamos de tipo cilíndricas, circulares, etcétera. Y el método de diagnóstico más sencillo y específico es la tomografía computada de alta resolución, sin contraste, no hace falta el contraste. Para estudiar el intersticio, como vimos hace un rato, la tomografía computada de alta resolución también sin contraste. Para estudiar las bronquiectasias, TC de alta resolución sin contraste es el método de referencia. Hablando de cavidades, uno siempre piensa en la tuberculosis, aunque ya explicamos hace un ratito que la tuberculosis puede tener muchas caras, puede aparecer como la neumonía, bronconeumonía, derrame, etcétera. Pero bueno, sí, efectivamente las cavidades es una de las características, sobre todo en los adultos, no en los niños, en los adultos, y es mucho más sensible la tomografía que la radiología para identificarlas. En general se dice como apotegma, y es útil recordar que cualquier imagen en los lóbulos superiores de un paciente adulto, a veces está un poco oculta por las clavículas, etcétera, puede corresponder a una tuberculosis. En un paciente con febrículas, etcétera, hay que pensarla. Y si quedan dudas, recurrir a la tomografía, que fácilmente muestra las cavidades en el lóbulo superior derecho, unas más grandes, otras más pequeñas, acompañadas de nodulillos, y también hay nodulillos pulmonares en el lóbulo superior izquierdo. Están comprometidos ambos lóbulos superiores. En otro paciente, se ve el patrón en árbol en brote. El patrón en árbol en brote lo habíamos visto en la bronconeumonía. También puede ser una forma de expresarse la tuberculosis cuando va distribuyéndose a través de los bronquios y aparecen esos pequeños nodulillos u opacidades alrededor de las arterias, como si fueran ramitas de un árbol que van brotando. Y finalmente, otro patrón que debemos reconocer es el de la miliar tuberculosa, que indica diseminación hematógena a ambos pulmones, con nodulillos milimétricos, difusos, bastante simétricos. Eso indica que hay una extensión grave de la enfermedad a través de los vasos que emboliza a los pulmones y otros órganos. Otro patrón radiológico, o síndrome radiológico es el llamado hemitórax opaco. En general se reconocen dos tipos: el hemitórax opaco y retraído,
donde el pulmón ha perdido volumen o no hay pulmón, la tráquea está desviada hacia ese lado, el diafragma asciende, el corazón se desplaza, la columna queda desnuda, y ese patrón se ve en la imagen de arriba, en la radiografía de arriba, suele corresponder a una atelectasia masiva de todo el pulmón, o se ve en un paciente con una neumonectomía, que es el caso que se está viendo en este ejemplo, o agenesia pulmonar, fibrotórax o paquipleuritis, son todas causas de hemitórax opaco y retraído. En cambio, otra posibilidad es el hemitórax opaco y expansivo, donde también se ve una opacidad completa, pero en este caso desplaza la tráquea hacia el otro lado, desplaza el corazón y el mediastino. Se dice que la tráquea es el fiel de la balanza del mediastino, ¿no? Va para un lado o para otro dependiendo de cómo la empujen. Y en este caso, en general, cuando hay es un hemitórax opaco y expansivo, hay que pensar en un extensísimo derrame pleural, litros, o un derrame más tumor, que es este caso que estamos viendo en esta imagen de abajo, en la radiografía de abajo. Hemitórax opaco y retraído, hemitórax opaco y expansivo. El siguiente patrón que vamos a abordar es el de la atelectasia o colapso. Cuando el pulmón pierde aire, se opacifica, se reduce su volumen y se opacifica. Ese es el patrón de la atelectasia. Es una opacidad, pero con pérdida de volumen. La palabra mágica, la diferencia entre la neumonía y la atelectasia es que en la atelectasia hay pérdida de volumen. La neumonía suele conservar su volumen o incluso a veces se expande el lóbulo. En cambio, la atelectasia se perdió el aire y se pierde el volumen. ¿Y cómo se ve que se pierde el volumen? Bueno, por signos directos e indirectos. Un signo directo es la opacidad, con una distribución típica generalmente triangular apuntando hacia el ilio. Entonces uno podría pensar que es del lóbulo superior, en el caso de arriba a la derecha, o con la flecha amarilla, o del lóbulo inferior izquierdo, en el caso del paciente con la flecha celeste, que está por detrás del corazón. Ese es todo el lóbulo inferior colapsado, con esa imagen triangular. O en el caso de la flecha naranja y la flecha celeste se ve como una atelectasia pequeña paracardíaca derecha. Cuando se ventila uno puede reconocer a la arteria que antes no se veía. La forma de reconocerlo también es ver que hay un desplazamiento de la cisura. A veces, digamos, cuando está empezando la atelectasia solo se ve un leve desplazamiento de la cisura, aproximación de las costillas, elevación del diafragma, etcétera. Son todos signos de pérdida de volumen típicos de la atelectasia o colapso, ¿no es cierto? Otro patrón diferente es el del derrame pleural. En este caso, la colección líquida produce el signo del menisco y en general empieza a acumularse por las zonas más declives. El punto más declive con el paciente sentado de pie es el fondo del saco pleural posterior. Luego se ocupa el lateral y finalmente con más líquido el anterior. Como vemos en el caso de arriba, cuando está ocupado el seno costofrénico posterior y lateral, se produce el signo del menisco con esa imagen de concavidad hacia arriba, bastante típica del derrame, ¿no? El derrame. En el derrame no va a haber broncograma, no va a haber broncograma y además va a cambiar con el decúbito. Cuando el derrame es muy pequeño, en una radiografía de frente puede no ser visto porque queda oculto por detrás del diafragma. También en un paciente acostado, cuando el derrame es pequeño y se desparrama por detrás de los pulmones, puede ser poco evidente. En el caso de abajo a la derecha ya se ve un derrame voluminoso, que se extiende hacia arriba y también mantiene esa forma cóncava, bastante típica del derrame, y que permite diferenciarlo de una neumonía u otras causas, ¿no? Como ustedes ven también, el derrame produce el signo de la silueta, borra el diafragma y borra el corazón. ¿Cuál es el patrón, los patrones típicos de derrame? Bueno, ya habíamos visto el patrón radiológico en ecografía, en la imagen de arriba al medio, se ve que es hipoecoico, como siempre es el líquido, oscuro, es el patrón de contenido líquido. Si el derrame es sucio, purulento, hemorrágico, puede ser que sea ecogénico. Si el derrame es más limpio, va a ser más hipoecoico, ¿no es cierto? Y finalmente en el patrón tomográfico es esa imagen hipodensa, menos densa que la costilla, menos densa que el pulmón colapsado, llamada en forma de semiluna o de media luna, que es la imagen del derrame pleural. Abajo vemos otro paciente donde la flecha naranja muestra esa imagen de media luna hipodensa del derrame y la flecha amarilla muestra la zona de atelectasia o condensación del lóbulo inferior derecho asociada al derrame. Puede ser que tenía neumonía con derrame y en parte atelectasia asociada, ¿no? Si vemos allí
vemos que el derrame no siempre circula libremente, sino que puede tabicarse, hablamos allí de derrame tabicado, cuando hay algunas adherencias que hacen que el líquido no cambie de posición con los decúbitos. En general se produce el derrame tabicado cuando ha habido un piotórax o un hemotórax, cuando ha habido pus o sangre. Los derrames comunes con líquido más limpio no suelen tabicarse. Y finalmente, digamos, cuando después de una punción o como complicación por alguna otra enfermedad asociada al derrame, puede verse un nivel hidroaéreo cuando hay un hidroneumotórax. Pasamos ahora a otro patrón. Hasta ahora venimos hablando de opacidades alveolares, intersticiales, atelectasia, cavidades, etcétera. Pasamos ahora al patrón de pulmón hiperclaro, el pulmón hipertransparente o hiperclaro. Vemos que hay una cantidad de causas. Una puede ser la inspiración profunda, en un paciente joven, delgado, puede simular que es anormal y sin embargo simplemente que es un paciente, por ejemplo, un longilíneo que inspiró mucho. Error técnico, una placa sobreexpuesta. Pared torácica, falta una mama, o falta un pectoral, entonces hay una zona hiperclara, pero la culpa es de la pared, no es del pulmón. O otras causas que son verdaderamente pulmonares: obstrucción de las vías aéreas, asma, bronquiolitis en niños, enfermedad fibroquística, etcétera. Y aquí entramos en el grupo de las llamadas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o EPOC, que son dos principales hoy en día. El asma se ha separado como otra entidad, la bronquitis crónica, cuyo diagnóstico es clínico, ¿no es cierto? Alguien que tose más de 3 meses, con antecedente de tabaquismo, etcétera, y tiene poca expresión radiológica, y el enfisema, que sí tiene mucha expresión radiológica, de los cuales se describen 4 tipos: el centrolobulillar, más del fumador y más de los lóbulos que predominan los lóbulos superiores; el panlobulillar, que también se ve en el fumador, pero asimismo en pacientes con los raros déficits de alfa-1 antitripsina, y es más frecuente en el lóbulo inferior; el llamado enfisema paraseptal, que es esos jóvenes que tienen alguna bulla que a veces puede espontáneamente romperse y hacer un neumotórax, se llama enfisema paraseptal; y el paracicatrizal, por ejemplo por tuberculosis o silicosis, donde algún tironeo, alguna adherencia produce alguna zona de dilatación o de bulla por tracción. ¿Cuáles son los signos radiológicos y tomográficos del enfisema? Bueno, en la radiografía simple los signos son tardíos. Cuando uno ya ve cambios en la radiografía simple, el paciente tiene un enfisema avanzado, por lo tanto no es lo ideal. Pero bueno, si los signos clásicos son el aumento del diámetro anteroposterior, el aumento del espacio aéreo retroesternal, el aplanamiento de los diafragmas, ¿no es cierto? Y uno ve, digamos, un pulmón hipertransparente, hiperclaro y pobre en vasos, hipovascular, ¿no? Ese patrón y de pulmón hiperclaro, hipovascular, es muy típico del enfisema. Pero hay trama pulmonar, a diferencia del neumotórax. En el enfisema hay trama broncovascular. Será pobre, pero hay. Si uno utiliza la tomografía computada de alta resolución y con la técnica MINIP, este es el método más sensible para demostrar enfisema, incluso en fases preclínicas, antes de que haya alteraciones clínicas o de los exámenes funcionales. Allí se ve que en ambos lóbulos superiores hay pequeñas imágenes oscuras, hipodensas, y una más grande que corresponde a una gran bulla en el ápice izquierdo, pero hay otras muy pequeñitas que corresponden al enfisema centrolobulillar, ¿no? Enfisema centrolobulillar más una bulla grande allí en el lóbulo superior izquierdo. El método más sensible también es la tomografía de alta resolución, particularmente con la técnica MINIP. Si hablamos de mitórax hipertransparente, además del atrapamiento aéreo, como vimos antes en la del asma, ¿no es cierto? O las bullas del enfisema, otra causa es el neumotórax. A diferencia del enfisema o del asma u otras causas, en el neumotórax el aire ocupa la cavidad pleural y no hay trama broncovascular. Es una gran diferencia, no hay trama broncovascular. En cambio, aún en los enfisemas severos uno va a descubrir algún tipo de trama. Cuando el neumotórax es muy voluminoso, produce una disnea importante y un colapso del pulmón. Rápidamente se colapsa sobre el ilio, como se ve en la primera figura con la flecha naranja. En otros casos el neumotórax no es tan evidente en el examen radiológico y la tomografía computada es muy útil para encontrar pequeños neumotórax. Fíjense en el paciente de la derecha, donde en la radiografía simple
Si uno lo mira con atención, hay una pequeña línea de neumotórax y una zona periférica avascular llamativa. No es tan fácil. En cambio, en la tomografía computada es muy evidente la zona de neumotórax que se ubica en el sector anterior. El paciente está en decúbito dorsal, el aire se va para arriba. Si fuera derrame, se iría hacia atrás. Imagen de entonces de neumotórax en radiología ITC. Vamos a ver este caso clínico, un paciente con disnea de comienzo brusco, se ha hecho una placa en inspiración y expiración. Un viejo truco radiológico que se puede utilizar en radiología o en tomografía computada es hacer una RX en inspiración y expiración, y otra forma también es hacer una placa blanda, y con eso uno puede sensibilizar, mejorar la visualización de un pequeño neumotórax. ¿Qué pasa en la inspiración y la expiración? En la inspiración parece más o menos normal, hay alguna imagen lineal en el diafragma izquierdo que no nos gusta, ¿no es cierto? Parecería que fuera normal, pero francamente en la expiración, en lugar de vaciarse ambos pulmones de aire y quedar el mediastino en el medio, se ve que el mediastino se desplaza hacia la derecha, hacia el pulmón que se desinfló, el pulmón normal se desinfló, en cambio del lado izquierdo, allí se ve que no, que queda más aire, porque en realidad esa técnica de hacer la inspiración y expiración muestra que hay un franco neumotórax izquierdo que es mucho más evidente simplemente con ese truco de la placa en expiración o la placa blanda, ¿no? Así que sugerimos, si uno cuenta con tomografía de una guardia, puede hacer esa placa en expiración o una placa blanda y sensibilizar el examen para ver un pequeño enfisema. Pasamos ahora a las causas del nódulo pulmonar. Hay múltiples causas de nódulo pulmonar, como tantas causas hay de todas las enfermedades que hemos visto, ¿no es cierto? Así que solamente repasaremos algunas. La causa más frecuente es el nódulo inflamatorio o granuloma, les aclaramos en todas las edades. Por supuesto que si tenemos un paciente de más de 50 años o 60, fumador, pesado, etcétera, bueno, la causa ahí, digamos, la causa a pensar son otras, pero digamos en la población general la causa más frecuente es el granuloma inflamatorio secuelar. Pero hay otras, artefactos, como dijimos en la placa simple, por ejemplo, el pezón o un botón, etcétera. El cáncer de pulmón es otra causa de nódulo pulmonar. El amertoma, como tumor benigno pulmonar también, o el carcinoide. La metástasis única. Malformaciones vasculares, hematomas, etcétera. Pero empecemos con el granuloma inflamatorio como la causa prototípica. ¿Cómo la distinguimos? Bueno, en la placa simple se ve que es un nódulo denso, que incluso alcanza o supera la costilla, o sea que está probablemente calcificado. Si uno mira el ATC con la ventana pulmonar y la ventana mediastinal, ve que corresponde a una imagen blanca, ¿no? Hiperdensa, que prácticamente compite con la densidad del calcio de la costilla. Bueno, un nódulo completamente calcificado o casi completamente calcificado es un granuloma inflamatorio secular y no requiere de más estudios. Es una lesión antigua inflamatoria. En cambio, si vemos un nódulo no calcificado, de contornos irregulares o espiculados, en contacto con la pleura, lobulados, etcétera, eso aumenta el puntaje hacia una lesión maligna, ¿no es cierto? Sobre todo si el paciente tiene antecedentes de riesgo. No calcio, contornos irregulares espiculados, lobulados, cavitación, etcétera, aumenta la posibilidad de malignidad. Hoy en día también es posible, utilizando la glucosa marcada y el examen PET, mostrar si un nódulo es ávido por la glucosa si es caliente, como el nódulo de arriba, en la figura A, que se ve la imagen oscura porque corresponde a la zona de captación, alta captación, foco caliente, hotspot, o en la figura B donde se ve un nodulito pulmonar que no capta la glucosa. Entonces el primer ejemplo es un nódulo caliente, probablemente maligno, el segundo es un nódulo frío, probablemente benigno. Tradicionalmente cuando se hablaba de nódulo pulmonar uno pensaba en un nódulo sólido. Hoy en día se reconocen tres tipos de nódulos. Los nódulos sólidos, que son los que ustedes ya conocen, los parcialmente sólidos, les pido que miren abajo en el medio, el adenocarcinoma controla a los 6 meses, ven que hay una zona central sólida y un halo en vidrio esmerilado alrededor, y ven cómo crece la parte sólida en el control, o sea, indicando que corresponde a un tumor maligno, muy típico de los adenocarcinomas.
Y también que miren los nódulos no sólidos en vidrio esmerilado, como el que se ve arriba a la izquierda, con la flecha naranja, que corresponde a una hiperplasia adenomatosa típica, que es una lesión precancerosa, y que muchas veces eso corresponde al comienzo de un adenocarcinoma bronquial alveolar. También otro signo que se valora es la presencia de broncograma dentro de un nódulo. También eso es muy frecuente en los adenocarcinomas, 65%, en cambio solo en el 5% de las lesiones benignas. Si ustedes miran a la derecha se ve una progresión de cómo una lesión puede empezar siendo vidrio esmerilado, digamos una zona displásica, etcétera, y después va evolucionando hacia un tumor mixto y finalmente hacia una lesión sólida evidente, ¿no es cierto? Además de decir de qué tipo de nódulo estamos hablando, es muy importante definir si es una lesión única o múltiple y también, digamos, ver el crecimiento de la lesión. Una cosa sencilla que no debe olvidarse de hacer siempre el médico es decir, señor, señora, ¿tiene una radiografía previa, tiene una tomografía previa que me permita comparar? Si un nódulo no ha crecido en 2 años, generalmente no corresponde a un tumor. En el caso de arriba, en el paciente con marcapasos, se ve que hay un nódulo a la derecha, en la región paracardíaca, que no estaba presente en la radiografía de hace un año atrás, probablemente sea un proceso neoinformativo. Y la tomografía computada de abajo de otro paciente distinto muestra una pequeña lesión poco específica, uno no sabe si es un trazo fibroso, una secuela, que en el control periódico, que es lo que debe hacerse con toda lesión pequeña, lo que debe hacerse es cualquier lesión pequeña, seguimiento tomográfico, ese es el método de referencia, porque son muy pequeñas para ser biopsiadas, son muy pequeñas para hacer un PET o para lo que fuera. Entonces el método de referencia es TC de control sin contraste y se ve claramente que ha crecido, mostrando que es probablemente un proceso neoformativo y es el paciente candidato a cirugía. También la otra pregunta es si son lesiones múltiples. Arriba a la derecha se ve múltiples nódulos de gran tamaño, mediano o pequeños, como imagen en suelta de globo se suele llamar, que corresponde seguramente a múltiples metástasis. También podría ser que fueran múltiples quistes hidratídicos o múltiples abscesos, pero digamos en un contexto de un paciente oncológico son sospechosas de metástasis. Pero el método más sensible para detectar metástasis pulmonares es la tomografía computada, la TC sin contraste, cuando detecta pequeños nódulos periféricos cerca de la pleura, ¿no? Al final de los vasos, porque en definitiva las metástasis son embolias tumorales. Ese es el método más sensible para detectar metástasis pulmonares, como se ve en el examen de abajo a la derecha, con pequeños nódulos en los círculos amarillos. Respecto del cáncer de pulmón, ustedes ya conocen toda la epidemiología, etcétera, así que no vamos a insistir sobre eso. ¿Cuál es el rol de la tomografía computada o de las imágenes? Bueno, primero es diagnosticarlo, como tiene que hacer con los nódulos pulmonares, etcétera. Y después es la estadificación, porque de acuerdo a la estadificación cambia notablemente la conducta. En este paciente vemos en la radiografía simple una masa retrocardíaca, flecha roja, parcialmente oculta por el corazón. Fíjense cómo no es tan evidente y cuánto más fácil es verla en la tomografía computada de arriba a la derecha con la flecha roja, la masa. Hay otra masa allí periliar con estenosis bronquial, que también corresponde a la extensión del tumor o a metástasis, y después hay múltiples adenopatías mediastinales bilaterales, que es todo lo que sobra, que no es la aorta ascendente ni descendente ni la cava, adenopatías en el ilio y en el mediastino. Entonces, digamos, sirve para el diagnóstico, sirve para la estadificación. Las adenopatías mediastinales son muy importantes, hay que determinar si están solo en el ilio o si están en el ilio en la región paratraqueal homolateral o si hay lesiones contralaterales. Eso cambia el nivel de estadio N o nodular o adenopatías. En la tomografía computada de la derecha se ve un cáncer de pulmón del lado derecho en el ilio, en la lesión de mayor tamaño, y después múltiples adenopatías mediastinales homolaterales y contralaterales, o sea, signo de enfermedad avanzada. Para la estadificación actualmente se utiliza mucho la tomografía por emisión de positrones, el PET, fusionado con TC. En la primera imagen, digamos, se ve el tumor en el lóbulo superior derecho, caliente hipercaptante, oscuro en el PET y amarillo en la imagen de fusión.
Eso corresponde a la clasificación T de tumor, el tamaño, la lesión, si invade o no el mediastino, etcétera. Después está el N de las adenopatías. En este caso se ve que hay adenopatías regionales subcarinales, se ve una captación allí en la zona subcarinal. Y finalmente el M, lamentablemente hay metástasis en la glándula adrenal izquierda, que captan por delante de ambos riñones. En el lado izquierdo se ve captación, entonces es un paciente con un TNM positivo. Si ustedes se fijan, además hay una adenopatía, si miran en la imagen del PET pura, en la última, van a ver que hay una adenopatía supraclavicular derecha, ¿no es cierto?, un ganglio de Virchow, indicando enfermedad a distancia también. Vamos llegando al final de esta extensa charla de tórax. Es una de las clases más largas, así que les pido disculpas, pero bueno, es un tema muy amplio y de uso clínico continuo, y son las masas del mediastino. Habitualmente se habla de mediastino anterior, medio y posterior. Eso sigue siendo útil. Por delante del corazón y el pericardio anterior, ¿no es cierto?, por detrás del esófago posterior, para decirlo de manera corta y fácil. El mediastino anterior, timo, tiroides, teratoma, terrible linfoma, las 4T, ¿no es cierto? El mediastino medio, generalmente adenopatías o quistes. Esos quistes pueden ser de origen bronquial, enterógeno, cardiogénico, etcétera, pericárdico. Y en el sector posterior la gran mayoría son tumores neurogénicos, aunque por supuesto también puede haber adenopatías, enfermedades vasculares o de la columna. En una radiografía simple vemos un mediastino ancho, bilateral, ocupación del espacio aéreo retroesternal en un paciente joven con febrícula, muy típico de un linfoma Hodgkin. La causa más frecuente de masa mediastinal en general son las adenopatías linfomatosas o secundarias. En el caso de otras masas mediastinales, de acuerdo a su topografía y forma, uno puede presumir la causa. En las fotos A y B vemos un paciente con una masa del mediastino anterior, pero es una masa muy particular. Tiene calcificaciones, tiene grasa, tiene tejido sólido. Es muy típico de un teratoma del mediastino anterior. En el caso de la foto C también se ve una masa del mediastino anterior que corresponde a un timoma, que crece más sobre el lado derecho. Y en el caso de la foto D se ve una masa en el mediastino posterior paraespinal que corresponde a un tumor neurogénico. Así que la forma, la ubicación, el contenido en las imágenes orienta mucho al diagnóstico. Y así vamos terminando esta charla, que por supuesto no abarca toda la patología torácica ni pretende hacerlo. Una clase es más que nada un tutorial, es marcar lo importante, digamos, no reemplaza al libro, ni a la clase presencial, ni a los prácticos, pero bueno, es un panorama general que quería darles. Me pareció que era una buena forma de cerrar, era mostrarles la cara de varios premios Nobel vinculados con las imágenes: Roentgen por los rayos X, Becquerel y Curie y su hija Curie y con su esposo Joliot por la radioactividad y los radiofármacos, la base de la medicina nuclear; Cormack y Hounsfield por la tomografía computada, Lauterbur y Mansfield por la resonancia magnética, etcétera. Son hitos de la medicina, que se considera, el crecimiento de las imágenes se considera un hito tan importante como la cirugía cardiovascular o la anestesia, etcétera. Está entre los grandes 10 inventos de la medicina. Hay que usarlo bien. Les agradezco mucho por su atención. Sé que no es fácil seguir una clase de esta manera, de no presencial, en un tema tan amplio como es el de las imágenes del tórax, pero quería participar de este esfuerzo de los profesores de diversas universidades y aportar mi pequeño granito de arena. Para aquellos que tengan intención o interés de conocer más sobre los temas, pueden recurrir a nuestro manual de diagnóstico por imágenes para tener mayor material. Muchas gracias.